Lléname, Señor. Dame más de ti. Ese es el corazón hambriento por Dios. Queremos más de Dios, hermano. Gloria a ti, Jesús. Señor, en este momento pedimos que hables a nuestras vidas y que refresques el alma angustiada y que traigas paz al corazón y que tu palabra, Señor, sea medicina a nuestro cuerpo. Te lo suplicamos, Señor. Dice a los que están aquí como los que nos ven por las redes sociales, que la bendición tuya alcance, Señor, hasta donde están conectados. Gracias, Jesús. Y nuestro corazón, Señor, es un depósito de tu bendición. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Su corazón es un depósito de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta alabanza que cantaron estaba nueva, no la había escuchado. Qué preciosa. Gloria a Jesús. Allí en sus boletines, hermanos, en la parte de atrás vamos a hablar sobre los 10 leprosos. Ahí está la lectura bíblica, que está en letra más grande. Y eso no quiere decir que usted no puede traer su Biblia. Usted la puede traer, hermano. Pero está en Lucas capítulo 17, versículo 11. Allí en el boletín. Y vamos a hablar sobre estos 10 leprosos. Y dice así la palabra del Señor. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, o sea Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaban por entrar en el pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos. ¿De qué, hermano? Lepra. Sí estamos leyendo, ¿verdad? De lepra. Eso. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlo les dijo: vayan. O sea, no los sanó, hermano, sino que le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y resultó que mientras ellos iban de camino quedaron limpios, o sea, la lepra se fue. Y uno de ellos, al verse ya sano, regresó. O sea, ya no fue el sacerdote, sino que regresó alabando a Dios. O sea, no iba triste, hermano. Iba dando, dice la Biblia, grandes voces. Y no solamente eso, sino que cayó a su rostro en tierra, o sea, su cabeza la puso sobre la tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Y no hubo ninguno que regresase a dar gloria a Dios, exento este extranjero. Levántate, vete. Le dijo al hombre: tu fe te ha sanado. En algunas dice salvados. Y vamos a hablar, hermanos, sobre este episodio tan precioso. Déjenme dejar mis lentes, ¿verdad? Me los iba a quitar, pero está fuerte el sol. Y ya los señores de edad, pues como yo, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, qué es la lepra y cómo se curaba en el Antiguo Testamento. Y qué significa la lepra de ayer a la lepra de ahora. Y cómo significa cómo se curaba antes y cómo se curaba ahora. En primer lugar, lepra, hermano, la gente lo tenía como un castigo de Dios. La lepra era contagiosa. La lepra era carne podrida. Era algo que apestaba. La gente a una distancia olía esa horrible peste de carne completamente apestosa. Y nadie quería acercarse. Es como que usted esté comiendo en un basurero que tiene ya 15 años. Era algo horrible. Y la gente decía: si alguien tiene lepra, es un castigo de Dios. Por lo tanto, nadie lo puede curar, solamente Dios.
La lepra nace de lo profundo del cuerpo y brota. Y el pecado es igual. El pecado nace en el corazón y brota. Y luego apesta. Hay este incidente en la Biblia que me llamó la atención durante esta semana. 10 leprosos. Posiblemente no eran de la misma ciudad. De hecho, hay uno que era samaritano. Y los samaritanos había sido un grupo 700 años antes de Cristo. Había como un emperador que llegó y mezcló a los judíos con gentiles, y luego el judío que era bien apegado, algunos apegados a la ley, decidían no casarse con otra raza, decidían tener los ritos de la ley, del Torá que se le llama, o Pentateuco. Esos 5 libros de la ley querían ellos que se mantuvieran, pero los otros dijeron: no, yo voy a hacer lo que a mí me han enseñado en otros pueblos. Y es allí donde empieza a nacer la diferencia de judío y samaritano. En los tiempos de Jesús, el samaritano era lo más peor que podía haber, porque era un casamiento de un judío con un gentil o un samaritano, y a todos le llamaban, como diciendo, la chusma, ¿verdad? ¿Verdad? Lo barato, el grupo ese. Entonces, había uno que de estos había sido samaritano. Ahora, ellos venían de diferentes lugares. El que empezaba a brotarle la lepra tenía que ir donde el sacerdote para ver si estaba enfermo o no. Tenía que ir sano, no podía ir enfermo. Acuérdense bien de esto. Entonces, posiblemente a ellos los declararon que ya estaba empezando la enfermedad, y los llevaron a un lugar fuera de la ciudad. Había un campamento donde se morían todos los leprosos. Y Satanás tiene lugares donde los leprosos espirituales también se mueren, donde enferman. La Biblia dice, hermanos, que allí en ese lugar, allí la gente les tiraba quizás una banana, no podían acercarse. No solamente morían, hermanos, de la enfermedad, sino muchos de ellos morían de hambre. En la vida espiritual, nosotros, si Cristo no se cruza en nuestro camino, nosotros morimos también de hambre. Pero Cristo es el maná que bajó del cielo y es el que nos sustenta a nuestra vida. Estos 10 leprosos, posiblemente algunos ya no tenían pie, porque la lepra, que hoy es la enfermedad del bacilo de Hansen, así se llama, se empieza a caer los cachetes, la nariz, se empiezan a ver los huesos, la carne podrida empieza a derretirse, y algunos pierden los dedos de los pies y andan como mancos, como rencos, ya no hay qué decir, porque patojos le dicen a los muchachitos en Guatemala, pero iban ¿me entiende la palabra renco, verdad? Iban así. Y otro posiblemente ya iba con la mano así, ya no tenía dedos, hasta los huesos se habían quebrado. Otros iban como monstruos, sin cachete, solo el hueso quizás de la nariz. Se les miraba, hermano, así la viva carne, lo amarillo, la pudrición. Y yo creo que en ese campamento donde estaban todos los enfermos, que es donde el diablo quiere tener a muchos, ese campamento, hermano, habían cadáveres. Y ellos caminaban extraños, ¿verdad? Ya que ese lugar, hermano, decían unos a otros, se murió, ya se murió aquel, a ver cuándo nos toca a nosotros. Y allá estaban quizás, no sé, habían 50, porque eran de diferentes pueblos, era el campamento de los leprosos. Y yo creo que uno al otro les preguntaba: oye, el día que tú viniste a este campamento, ¿cuál fue la despedida que le hiciste a tu esposa? Y yo creo que ellos empezaban a llorar y decían: el día que me declararon enfermo, inmediatamente el sacerdote dijo que la policía llegue. Era como que llegara la policía, hermano, y le decía: ya no puedes acercarte a tu casa, de aquí tú sales para el campamento de los enfermos.
Y él decía, nunca me despedí de mi esposa. Nunca, decía otro, yo pude despedirme de mis hijos. A los 2 cuadras me decían, Dari, Dari. Y yo, dice, solamente lloraba porque no podía acercarme a ellos. La lepra, hermano, significa separación. La lepra espiritual separa lo santo y lo inmundo. La lepra hace una separación completa para que no se una en un mismo lugar todo. La lepra, la enfermedad separa. Y aquel hombre decía, así fue como me separaron a mí. Y otro decía, yo estaba en el trabajo cuando quizás llegó una carta y me dijeron desaloje. Inmediatamente llegó el SWAT y llegó ahí el FBI y me sacaron. No pude ni siquiera ver la calle donde yo vivía. De una vez me llevaron hacia ese lugar. Eso es lo mismo que el diablo hace con muchos. Poco a poco empiezan a pecar y después los va a ir a tirar a un lugar donde van a morir flacos espiritualmente. Por lo cual yo hago recomendación que tenemos que reaccionar a que Dios es santo y que Dios todavía nos ama a todos. Y si hay cambios que tenemos que hacer, hay que hacerlos en el amor de Dios. Aquellos 10 leprosos estaban ahí, algunos ya no caminaban. Ya estaba llegando el tiempo de la muerte. Y a alguien se le ocurrió y dijo, oigan, muchachos, aquí estamos 10. Hay un hombre que se llama Jesús. Y ese hombre, dicen que es por allá sanó a un leproso, que por allá hizo esto. ¿Y por qué nosotros no nos metemos a la ciudad? ¿Por qué no nosotros nos acercamos un poco allá al templo a ver si pasa algo? Y yo estoy seguro que alguien pudo venir aquí. Voy a ir al templo. Quizás, no sé, alguien vino a la fuerza. Quizás alguien vino porque lo invitaron. Quizás alguien dijo, no tengo ganas de ir, pero por esto voy a ir. Y ellos dijeron, vamos a acercarnos. Y aquellos decían, pero yo no puedo caminar, decía uno. Y el otro decía, yo no puedo ver, porque muchos perdían la vista. Y por eso cuando se pierde la vista, para ir al templo se va al casino, porque pierden la vista. Se van a la cantina. Y ya con la vista perdida y con el otro que no podía caminar y el otro que estaba medio sordo, yo creo que dijeron así, ¿saben qué? Hagamos algo. Dicen que viene como a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, ese hombre llamado Jesús. Nosotros, como tú no puedes caminar y tú no puedes ver, el que estaba bueno va adelante. Eso es lo que yo me imagino, ¿verdad? Hicieron como un trencito, hermano. Y empezaron a caminar paso a paso, mientras los pedazos de carne para algunos se les caían. Pero allí iban. Pero alguien dijo, muchachos, si entramos a la ciudad nos van a apedrear, porque tenían que apedrear al que no gritara que estaba inmundo, y si se metía a la ciudad tenían que matarlo. Pero uno de ellos dijo, ¿y qué perdemos? Al fin y al cabo vamos a morir aquí de lepra. Y si nos matan allá, pues morimos más rápido. No perdemos absolutamente nada. Vamos. Y empezaron aquel grupo a caminar. Lo que se necesita es coraje en la vida, hermano. Es coraje para seguir adelante. Es coraje para ver un milagro. Es un coraje para acercarse a Jesús. Y cuando ya llegaron a la ciudad, hermano, o al lugar donde iba a pasar Jesús, ellos empezaron a gritar. Ellos ya no gritaron leproso. Algunos llevaban como una campanilla, una sonaja para decir, porque no podían hablar. Pero ellos ya no gritaron leproso, sino que ellos gritaron, maestro, rabí, que quiere decir, ¿verdad? Maestro, y todos al unísimo, como en coro, empezaban a gritar, maestro. Y de pronto, hermanos, el Señor Jesús mira y ve esos 10 leprosos que vienen
como en caravana y están, y Jesús como a una cuadra le dice: hey, ¿qué pasó? ¿Qué tienen? Por favor, queremos que seamos limpiados, por favor, ten misericordia de nosotros. Y quiero darle una respuesta a usted muy importante. Jesús no los sanó. Jesús no los sanó, sino que Jesús le dijo esto: muchachos, vayan al sacerdote y preséntense. Y uno al otro, yo creo que dijeron: pues si él dice, vamos. Si uno de nosotros hubiera sido, le hubiéramos dicho así: oye, Señor, si nosotros vamos así enfermos porque tú no nos has sanado, y si vamos enfermos al sacerdote, allí mismo nos va a matar, nos van a meter una espada, yo no sé qué van a hacer, a puras pedradas, algo. ¿Cómo es posible, le hubiéramos dicho nosotros, que tú nos estés mandando otra vez enfermos donde un sacerdote, cuando él mismo nos despachó hacia allá? Pero mire, hermano, hay veces que tenemos que aprender a caminar en el poder y en la autoridad de la palabra de Dios. Si la Biblia dice así es, pues así es. Y no hay vuelta de hoja. Así es. Y cuando aquellos hombres, que me gusta la historia esta, porque estos hombres no renegaron, sino que fueron caminando hacia donde el sacerdote, enfermos. Ahora usted pregunta: ¿por qué al sacerdote? Miren, en Levítico 14 se narra la historia de cómo eran vistos los que estaban enfermos. Y es que el sacerdote, hermano, era el que declaraba si estaba sano o tenía que irse al otro lado. Entonces, Jesús les dice: vayan al sacerdote. La pregunta es: ¿por qué no los sanó allí? ¿Por qué tuvo que mandarlos allá primero? Lo que sucede es, hermanos, que Jesús vino a cumplir la ley. Y en la ley decía que todo inmundo tenía que ir al sacerdote para que viera si estaba limpio o no. Entonces, el sacerdote, cuando una persona estaba limpia, que si estaba enfermo le decían al campamento de los mortales. Si estaba bueno le decía: está bueno, pero vamos a hacer un rito. Y el rito era, hermano, llevaban un tazón de barro. El tazón de barro significa usted y yo somos frágiles. Nosotros fuimos hechos del barro. Segundo, Jesús vino a tomar forma de siervo. Él también se hizo barro como nosotros. Por eso es que Él entiende nuestras debilidades. En ese jarro se echaba también agua, y dice la Biblia, agua viva. ¿Qué significa agua viva? El agua viva, hermano, significa que el agua debe de agarrarse de un lugar que está corriendo, o sea, de un río. No podía agarrarse de un charco, no podía agarrarse de un pozo, sino que tenía que es de una fuente que estaba corriendo. Allí tenía el sacerdote que agarrar, o los ayudantes o los levitas, y decirle: esta es agua viva. Estaba corriendo, no está putrefacta, está limpia, pura. Y entonces ya la echaban allí en el agua. Y le decía el sacerdote al que estaba enfermo, al que estuvo enfermo: ve a traer 2 pajaritos. Y uno lo degollaban y se lo echaban al agua. El agua representa la palabra, representa a Cristo. El agua es aquel que ya no tiene deseo de vivir, aquel que ya no tiene sosiego en la vida, aquel que cree que la vida no tiene sentido. Es porque eso se llama sed. Cuando alguien dice: ya no vale la pena estar aquí, estar allá, sabe, tiene sed. ¿Sabe cuál es la sed más grande que hay? Cuando un hijo esté en el hospital y está falto de oxígeno y el papá grita, eso se llama sed. Sed se llama
Cuando la mujer le dice al hombre, me voy, ya no te quiero, o ya me enamoré de otro, y el hombre se molesta, se incomoda, o la mujer también, eso se llama sed. Es algo que no se puede saciar. Solamente el agua del Espíritu de Dios es el único que nos da a nosotros, hermano, o sacia esa sed preciosa. Esa agua estaba allí, y en el agua le echaban la sangre del pajarito, y en esa revolvían. La sangre representa la sangre de Cristo vertida sobre el barro que sobre nosotros, y sobre el agua que el mismo Cristo ha depositado, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Se mezclaba el agua y la sangre en el barro que somos nosotros, y también es Cristo, porque ahí se hizo siervo. En ese jarrón también había, decía el sacerdote, traigan también hisopo. ¿Qué significa el hisopo? Es unas ramitas así, hierbas, son como mentas. Esas, hermanos, eran curativas y daban un olor muy especial. Y esas tenían que meterse en el agua y en la sangre. David dijo, limpia mi pecado con hisopo, porque el hisopo era como una escoba, lo hacían como una escoba, y llevaba el palo de la escoba, de la escobilla, tenía que ser de cedro, y el cedro es la única madera que no se pudre. Se quiebra pero no se pudre. Esa madera no puede entrarle polilla. Esa madera, hermano, no le pasa nada. Y eso representaba la fidelidad de Cristo Jesús, su vida, que él, hermanos, no entraba enfermedad. A la madera esa no le entra enfermedad. Jesús representaba eso. Y esa madera de cedro, y sobre todo si era de Líbano, era mejor. A esa madera se le ponía el hisopo, las ramitas, y luego se amarraban con un cordón rojo. Alguna Biblia le llaman escarlata, otros le llaman azul, rojo, como grana, algo así. Y entonces le amarraban a la escobilla, y ese cordón significa la sangre de Cristo, porque era rojo, y significaba también, hermano, la fe que debíamos de tener. Esa escobilla la metían en la sangre y la metían en el agua y la revolvían, y el sacerdote le daba 7 veces al individuo hasta que quedara limpio, no que quedara limpio, porque ya estaba limpio. Al sacerdote no podía hacerle eso a un enfermo, se lo tenía que hacer a un sano. Por eso es que nosotros todos los días, hermano, podemos pedirle a Dios, limpia con hisopo mis pecados, mis malas intenciones, todo aquello que me afecta, Señor, todo aquel espíritu de enojo, espíritu, Señor, todo eso que me incomoda aún hasta para dormir. Necesitamos ese hisopo que está allí. 7 veces, número perfecto de Dios. Las cosas que Dios hace son perfectas, y nadie podía regresar a casa si el sacerdote no lo declaraba limpio. Terminamos esta historia aquí, vamos con los leprosos. Jesús les dijo, vayan al sacerdote, y ellos se quedaron así. No podemos ir. Se preguntaba uno a otro, no podemos ir porque no estamos limpios. Para ir al sacerdote hay que estar limpio. Pero ellos fueron, porque, como decía anteriormente, tenemos, hermanos, que trabajar en el poder de la palabra. Y ellos fueron, bueno, vamos en la palabra que este hombre nos dio, y si le vemos como una gloria alrededor de él,
Dios, vamos a ir hacia el sacerdote porque Él nos manda. Y empezaron a caminar en caravana hasta llegar donde estaba el sacerdote. Pero mire, hermano, en el camino, supongamos, no se sabe cuánto distancia, pero supongamos que eran 4 millas de distancia. A la segunda milla, porque la Biblia dice que en el camino ellos fueron sanos. O sea, Jesús no los sanó allí donde estaba. Vayan. Muchas veces Dios te va a decir a ti, haz esto, y en el camino Dios lo va a arreglar. A veces nosotros queremos, Señor, hazme mi milagro ahora. Mire, Dios tiene muchas maneras de hacer milagros. A uno leproso, en otro libro de la Biblia, dice que había un leproso que Dios lo sanó al instante. Él dijo, Señor, si quieres, puedo ser limpio. Él dijo, sí quiero ser limpio. Y lo limpió. Pero a esto lo mandó. Así es que hay uno, hermano, que en la transformación de la santidad, del gozo, de la paz, de la enfermedad es rápido. Otros sigan caminando. No se detengan. Hay que caminar. Pero ¿por qué Dios no hace el mismo milagro de la misma forma? Porque Dios no es un Dios aburrido. A Dios le gusta hacer las cosas de diferentes maneras. Solamente yo tengo que aprender a caminar en el paso de la palabra y de la fe. Y cuando iban a medio camino, empezaron a ver que la piel empezó a salir. Y empezó a salir. Hermanos, hay muchos que cuando aceptaron a Cristo fue una transformación instantánea. Ya no regresaron al mundo viejo. Hay otros que no, llevan 20 años y todavía, hermano, todavía están en transformación. O sea, nunca llegan al sacerdote. Se quedaron a medio camino. Cuando se mira uno al otro y le dice, oye, te está saliendo la piel como de baby. Y el otro decía, mírame a mí la espalda. Y el otro decía, mira la cara, cómo la tengo. Y el otro decía, mis pies ya están buenos. El otro decía, ya puedo ver. Oh, mira, y entonces aquí hay dos cosas que quiero que aprendamos. Número uno de ellos, aquel que Dios le ha perdonado tanto como usted y a mí, dijo, o voy al sacerdote, que es la liturgia, o regreso donde aquel hombre que me sanó. Y él fue el único. O sea, ahora entiendo que de cada 10 personas, uno es agradecido. El otro hace lo que le da la gana. ¿Qué importa lo que diga la gente? Yo voy a hacer lo que me da la gana. Claro, malagradecido. Estos 9 dijeron, vamos con el sacerdote. Y se volvieron otra vez a la liturgia. El otro dijo, no, yo no quiero ir. Yo primero le voy a ir a dar gracias a aquel que me hizo el milagro. Y se fue corriendo. Y dice la Biblia que este tipo gritaba. Yo creo que él saltaba. Yeah, gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Saltaba y llegó allí alabando a Dios. Se tiró de rodillas. Puso su cara sobre el piso. No le importó que había en el piso, porque posible era tierra. Y puso la cara allí. Y puso quizás hasta la lengua en la tierra. ¿Qué le importó? Y le dijo, Señor, gracias por haberme sanado. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con Dios? ¿Y cuántos a veces somos desagradecidos? Hermano, quiero decirle que a veces Dios nos hace milagro y a veces ni nos damos cuenta que lo hizo el milagro. Hasta un mes después, ¡ah, caray! Si ya me enderezó la columna, yo ni me había dado cuenta. Así somos nosotros. Y aquel hombre ahí de rodillas, yo me imagino, hermanos, que empezó a llorar. Y mientras estaba llorando, fíjense que allá había una pupusería, hermano. Y lo invitó a comer pupusería. Ven para acá. Discípulos, allá calmen a la gente, mire, venga. Y déjenme ser más. Se tomó un café, hermanos, de Guatemala. Está bien sabroso el café de Guatemala. Miren, se tomó un cafecito, una pupusita y un taquito por sí. Porque había unos mexicanos ahí. ¿Sabe? Yo me imagino así, hermanos. Yo me imagino así, que aquel hombre decía, el día que a mí me trajeron allá enfermo,
mi hijo me gritó, Daddy, Daddy. Y yo de lejos le dije, y mamá los abrazó. Y lloraron 3 o 4 ellos juntos. Se tiraron al piso y lloraron. Y yo fui llorando, tratando de hacerme lo más hombre que pude. Y saber que mis días iban a terminar. Y volteó a ver a Jesús y le dijo, Jesús, hoy yo regreso a mi casa agradecido contigo. Cuando mi mujer me pregunte, viejo, yo le voy a decir, un hombre llamado Jesús produzco un milagro. Por eso yo estoy aquí. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes regresaron a su casa? Ya no le hacen a la droga ni al alcohol. Ya no le hacemos a nada. ¿Por qué? Regresamos al maestro y le dijimos gracias. Por el alcohol había destruido toda la familia. La droga también. Todo. Jesús, muchas gracias. Y ahora usted, imagínese. Aquel hombre llegando a la casa y ver a su esposa, a sus hijos. Y su esposa, hermano, rápido, porque la esposa si era mexicana, le hizo unos alambres, hermano. Si usted no sabe alambres, se la pierde. Hizo unos alambres, hermanos, ahí. Es una cocina mexicana, ok, para que los que no saben. Y unos alambres mexicanos, hermano, que están tan sabrosos. Y aquel hombre comía y lloraba, porque él no se imaginaba que estaba allí. No hay cosa más bella que tú puedas estar en la casa con tu familia, todos pelando los dientes de alegría. ¿Cómo te va, hija? ¿Cómo te va, hijo? Vieja, ¿cómo estás? Y aquella no solo lleva mi almuerzo, no importa, ahorita vamos bien, que ya estoy sano. Qué precioso. Y los otros 9 no vinieron. No, digo, Jesús dijo así, no estoy diciendo por lo que no vinieron. Y le dice él, no vinieron. Pues es que yo sé que son 10 los que sanaron. Y yo quiero, hermano, que usted y yo nos pongamos en cuál grupo estamos. Y por agradecimiento a Dios, ya no voy a hacer lo que antes hacía. Ya no voy a ofender a mi Dios, sino que le voy a dar toda honra y toda gloria. Y que este cuerpo, a veces panzón, a veces flaco, es templo del Espíritu Santo. Y se lo voy a guardar a mi Dios. ¿Qué pasaría si una mujer le abrazara el marido a una de ustedes, hermana? Usted inmediatamente se pone celosa, ¿verdad? Si se la abraza, y más si le da un beso. Y más si le dice, está bien guapo, espero que aquí no haya. Usted se pone celoso y el hermano se pone celoso, lógico, ¿no? O viceversa, cualquiera que sea. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es su pertenencia. ¿Sabe usted que el cuerpo suyo le pertenece al Espíritu Santo? ¿Sabe usted que ese cuerpo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente? ¿Cómo se pone el Espíritu Santo? Cuando mi cuerpo es usado para las cosas vanas. Tengo que ser agradecido. Regresar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Gracias. Me devolviste la familia, me devolviste la salud, me diste el milagro, hiciste tantas cosas, Señor, por mí. Muchas gracias. Y están bien calladitos, Señor. Porque están comiendo, ¿verdad? Y está bien sabrosa la comida, ¿verdad? Pero usted no diga, es para qué, no, diga, es para mí.
Porque decimos, ¿para qué? Hermano, así no es la vida. Déjeme terminar con esto. Jesús era el agua, era la sangre. Y luego, esta parte no se la dije, el pajarito que degollaban ahí en la sangre, pero amarraban otro pajarito vivo. Este no lo mataban, sino que lo amarraban con el mismo cordón rojo. Y lo movían, nomás le untaban las alas y la cola del pajarito en el tazón. Y cuando ya estaba mojado y ya le hacían 7 veces, entonces soltaban el pajarito vivo. Y representaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y representa también el día que nosotros vamos a partir de esta tierra en una vida santa y agradable al Señor. Por lo tanto, quiero decirle que el Señor, hermano, aquel que tiene hambre, Él es el pan. El que tiene sed, Él es el agua. El que no tiene consuelo es el refugio fuerte. El que anda perdido, Jesús es el camino. El que tiene miedo, Jesús es la fortaleza. Al que está muerto en el pecado, yo soy la vida eterna, dijo Jesús. Él es todo para nosotros. Es la roca para hacernos firme. Y Él es todo para su vida. Si usted saca y yo saco a Jesús de mi casa, yo quedo débil completamente. Y cualquier cosa se me hace fácil. Un leproso se juntaba con otro leproso y se podían abrazar. Un pecador se junta con otro pecador y dice, somos de lo mismo. Eso no es pecado. Pero si se junta con un espiritual, inmediatamente le dice, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque los leprosos están aparte y los sanos están aparte. Y yo debo de tomar decisiones definidas en mi vida. Y los que están de acuerdo se ponen de pie, y los que no están de acuerdo pueden estar sentados. Pero aquí hemos hablado la palabra de Dios. Cierren sus ojos ahí donde están, hermanos. No diga por mí, lo dijo. Este mensaje lo traía de 15 días yo. Y me dio gusto predicarlo. Me fascina. Pero en este momento, con tus ojos cerrados, yo quiero que tú te encuentres en este momento con Dios, con Jesús. Y tú puedas decir, o voy a la liturgia de la iglesia cada domingo, o regreso a los brazos del Maestro. Porque alguien puede venir al templo y no ser salvo. Muchos pueden, hermanos, ir a los templos y no son salvos. No se van a levantar en el día de la redención. Pero vienen a la iglesia. Y es lo mismo que le pasó a los 10 leprosos. Iban con el sacerdote, iban al templo, pero realmente no quisieron regresar. Y cuando alguien regresa al mundo de pecado, dice la Biblia que 7 demonios más se le meten. O sea, se hacen mal hablados. Observe bien y va a ver. Se hace mal hablado, se hace alcohólico, se hace drogo, se hace mujeriego, se hace homosexual, se hace bisexual, es irresponsable, llega a ser a sus padres malcriados, no respeta nada. Y al pastor que vaya a ver qué hace, a Dios que vaya a hacerle cosquilla a los ángeles, cualquier tontería se los mete en la cabeza. Pero cuando yo reconozco que Jesús es Dios y que merece respeto, yo puedo abrazar al Maestro y decir, Señor, estoy recapacitando. Tú eres mi Dios. Perfecto, Señor, no somos, pero tú eres mi Dios. ¿Dónde vamos? ¿Solo al templo o vamos con Jesús? Jesús dice, ven a mí. Si tus pecados fueren negros, yo los haré blancos. O sea, perdonaré.
Yo te haré una nueva persona. Yo pondré la alegría en tu casa. Mientras nosotros estamos aquí en este lugar, hay muchos hogares donde el papá y mamá se están divorciando. Hay muchos hijos que en este momento están tomando una decisión de divorcio. Por eso, Jesús sea el centro de mi vida. Y mientras todos están con sus ojos cerrados y sus rostros inclinados, si hay alguien que dice: yo quiero a Jesús, yo quiero aceptarle a Él en mi corazón, porque siento vacíos. Es más, pastor, yo he tenido ganas de quitarme la vida. He tenido ganas de irme lejos. He tenido ganas de arruinarme, de prostituirme. Porque lo que me ha pasado usted no sabe, yo entiendo, todos tenemos una historia detrás. Pero si alguien dice: yo quisiera aceptar a Jesús como mi Salvador, ¿por qué no levanta su mano como yo la tengo levantada? ¿Alguien que quiera aceptar a Jesús? Yo creo que todos somos aquí de casa. Pero es la oportunidad más grande que Cristo te hace. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos el camino angosto que dice tu palabra. En el ancho se vale de todo. Se vale odiar, mentir, se vale matar. En el angosto solo vamos de tu mano, con fe. Gracias, Jesús. Ha sido un placer, Señor, estar aquí. Cuenta con nosotros para tus servicios. Y mi corazón sigue siendo el depósito de barro donde metas el agua, donde tu sangre me ha rociado. Sangre y agua como la que salió, Señor, de tu costado a través de una lanza. Muchas gracias por tu sacrificio. Bendigo, Señor, este pueblo. Lo declaro en victoria. Y le digo a Satanás que estás derrotado. Eres un mentiroso y falso. Y no puedes. Pero Cristo vive en cada uno de los corazones que está aquí. Cristo vive y reina. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.